93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza. (12:43), tiempo de Hoy por Hoy a Coruña. Lo primero de todo, miramos al tiempo, esa situación meteorológica, esas nubes, esos claros que teníamos y con los que estábamos a primera hora y que irán yendo en principio mejor, más sol de cara a la tarde y con una situación de temperatura máxima de 22 grados según la previsión de Meteo Galicia, a esta hora quedándonos por debajo de esa marca. Eso es lo que tiene que ver con el tiempo. Nos vamos también a la sala de pantallas de la Policía Local. Allí tenemos a Fernando Naya. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula en este arranque de semana? Bien, de momento, bueno, está circulando sin ningún problema. Pensamos que a primera hora de la mañana iba a ser lunes y ya ser final de mes. Mucha gente se reincorporaba ya a los puestos de trabajo, que iba a ser ya una semana ya, los inicios de una semana ya un poco más complicada de tráfico, pero de momento no lo está siendo. De momento se está circulando con fluidez y se mantiene desde primeras horas. ¿Con alguna previsión, algo que debamos tener en cuenta? Sí, tenemos un par de previsiones. Una es hasta el día 2 de septiembre en la avenida Fernández La Torre con la confluencia con Alcalde Puga y Parga. Ahí van a hacer la pavimentación de aceras y van a cortar un carril. Y luego la otra, un poquito más importante, es en la avenida de Oza, entre la avenida de Pasaje y la calle Buenavista. Ahí también van a hacer la pavimentación de la acera y la calzada. Van a cortar el carril de entrada hacia los Castros, con lo cual ahí solamente se va a poder salir y esta situación va a durar hasta el 28 del 10 como mínimo. Pues Fernando Naya, sala de pantallas de la Policía Local. Muchísimas gracias y muy buen día. Un saludo, hasta luego. (12:45). Enseguida saludamos a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Vamos a hacer balance de este mes de agosto que va terminando, de este arranque de semana de regreso de las vacaciones para muchos, que quieren que les cuente yo que estoy por aquí. Le hemos dado descanso, eso sí, a Teba Chacón. No se lo hemos dado a David Iglesias, que ya disfrutó de sus vacaciones y enseguida lo saludaremos y pues, tendrá que acompañarme aquí también. Y tampoco a Antía Ulloa, que la tenemos ahí al frente de la técnica. Ahora vamos a hacer una pequeña parada y lo dicho, que enseguida saludamos a la alcaldesa de A Coruña, a Inés Rey. ¡Extra, extra! ¡Extra descuentos en Coruña de Style Outlets! Sabemos que después de las vacaciones todo cuesta un poco más. Hasta el 31 de agosto aprovecha los extra descuentos para equiparte para la vuelta al cole, al gym, a la oficina, lo que sea. Te esperamos en Coruña de Style Outlets, el outlet de Galicia junto al aeropuerto de A Coruña. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. El remate final siempre es el más importante. En las rebajas de Mercadescanso también. Descuentos adicionales sobre precios ya rebajados. Colchones, somieres, canapés, almohadas,
Te mereces el mejor descanso y ahora lo tienes a los precios más bajos del año. Es el remate final de las rebajas de Mercadescanso. En A Coruña, Alfredo Vicente 10 y Alcalde Marchesi 33. Y en Narón, Polígono a Gándara, frente a Odeón. Convocadas prazas de Xunta e Sergas, subalternos, coidadores, auxiliar enfermaría, auxiliar administrativo, A1, A2, enfermaría, galiñas azuis. Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparamoste para conseguir unha praza. Comezo de novos grupos de preparación en setembro. Clases presenciais e virtuais para poder seguilas dende calquera dispositivo móvil. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. En la Superpapelería hacemos la vuelta al cole más fácil. Evita colas realizando tu pedido por nuestra web, mail, WhatsApp o dejando la lista del material y libros en tienda. Nosotros te avisamos cuando esté preparado. Este año olvídate de esperas y colas. Además te regalamos el 10% de la compra en material escolar y puedes pagar con los talones de ayuda de la Xunta. Este curso te esperamos en la superpapelería.com. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Verbenitas, ¿cómo se llama esta canción? Verbenitas y muchas las que tuvimos desde luego a lo largo de estas últimas semanas en este mes de fiestas en A Coruña, que yo he visto por ahí por Twitter. ¿Qué mes más largo de fiestas en A Coruña? Hace falta un mes de fiestas en A Coruña. Alcaldesa da Coruña, Inés Rei, moi bo día. Hola, buenos días, Pablo, y bienvenido. Moitas grazas, alcaldesa. Trasladolle a pregunta que vin en Twitter, por non respondela eu, que eu xa teño unha resposta, pero fai falta un mes de festas na Coruña? Bueno, pois como dixen no pregón do Castellón, que tiven a honra de dar o pasado día 17, sí que fai falta un mes, porque celebramos as festas de María Pita ao grande, pero logo veñen as festas dos barrios, que son igual de importantes e que se disfrutan igual en toda a cidade, así que na Coruña, pois, a trula dura un mes. A sensación que tivemos ao longo deste mes de agosto, tamén no mes de xullo, de moita xente na cidade. Non sei se teñen datos xa de eses datos que nos gustan tanto os medios de ocupación hoteleira, de xente de pernotacións, non sei se os están pechando aínda. Sí, estamos pechando os últimos datos, pero podemos apuntar que se chegou a un 90% de ocupación hoteleira este verano en niveis incluso máis altos que na prepandemia, concretamente nas datas do Festival Noroeste, preto do 95% de ocupación hoteleira, con datos moi bons para a hostalería, tamén para o comercio, os taxis, en definitiva, para a recuperación económica da cidade neste verán xa sen restriccións. Boa parte debido seguramente a esas festas, tamén da iniciativa turística do Concello destas últimas semanas. Teñemos, por exemplo, esa novidade que afecta ao aeroporto de Alvedro, de que vamos contar con mellores conexións, sobre todo de cara ao ano que ven. Mellores e internacionais. Temos xa 3 destinos novos internacionais que se unen pois os que xa tiñamos de París e Orly e tamén Las Palmas de Gran Canaria, que conta como destino internacional, e son datos pois que avanzan na recuperación de pasaxeiros en Alvedro e na procura de novos destinos que sigan situando a Coruña como destino turístico de referencia do noroeste peninsular. Quero volver ás festas, pero tamén quería preguntarlle, vinculado al Alvedro, a ese problema que tivemos hoxe pola mañá da néboa, eses 3 voos que se viron afectados, non sei se a posibilidade de que isto non aconteza ou bueno, resignarnos a que se hai néboa imos ter eses problemas no aeroporto de Alvedro. Bueno, ás veces sabemos que provocado pola néboa se producen cancelacións ou mesmo desvíos de voos, pero evidentemente se traballa para evitalos no máximo posible, ¿no? Pois, alcaldesa, volvendo a esas festas, dicíamos, temos ese último concerto. Sí, hoxe o concerto de Manu Chao, que pon o broche de ouro a estas festas no Parque de Santa Margarita, unha das novas localizacións que se estiveron utilizando este verán con moitísimo éxito, tanto no Festival Noroeste como na romería de Santa Margarida que pecha hoxe
coa actuación de Manu Chao. Que balance fai sobre todo de ese Festival Noroeste que nun primeiro momento cando se coñeceu, bueno, xerou moito debate sobre como estaba organizado, sobre a presenza de artistas. Que balance fai desta edición? Bueno, eu creo que os debates teñen que facerse a posteriori, unha vez que observamos os resultados e non poden ser máis satisfactorios, non? Tivemos un Festival Noroeste expandido con novas localizacións, como pode ser o Peirao de Transatlántico e tamén o Parque de Santa Margarida, con presenza de bandas galegas, moitísimas bandas galegas e tamén presenza feminina paritaria, con un concerto en galego que batiu récord histórico, que foi o das Tanxugueiras na praia, con máis de 80.000 persoas celebrando e cantando nese concerto, e creo que as cifras falan por si soas nas diferentes localizacións que se fixeron con diferentes estilos musicais. Foi un éxito, así que eu creo que o debate queda zanjado neste punto, non? Unha vez que vemos os resultados con concertos en galego, con concertos de bandas lideradas por mulleres, con un festival inclusivo, aberto para todos os públicos e que foi un gran éxito. Alcaldesa, dicíamos tamén no arranque deste programa, bueno, ainda estamos iniciando, nos estamos ainda na temporada de verán, a temporada como tal, esa nova temporada de radio comezará a semana que ven, evidentemente vai vir marcada, sempre falamos moito de política, evidentemente, algúns ouvintes tamén non lo botan en cara, pero que claro, que esta nova temporada imos falar moito de política porque temos as eleccións municipais aí á volta. Como afronta vostede este inicio de curso político? Bueno, pois iniciamos a parte final do mandato, hai eleccións municipais en maio, pois despois de traballar moi duro arreo durante estes 3 anos, recuperando económicamente a cidade, recuperando o pulso, o liderazgo. Creo que, a pesar da pandemia, que condicionou evidentemente o mandato, se teñen feito moitas cousas, haberá tempos para facer balances máis profundos, non? Pero cos deberes feitos seguiremos traballando ata o último día. Con algún asunto en particular ao que van prestar especial atención estes próximos meses dende o goberno local? Pois a todos, dende que pasou a pandemia, pois estamos centrados na recuperación, no escudo social, na execución de numerosas obras de mellora e de humanización da cidade e neso é no que imos seguir traballando. A alcaldesa da Coruña, Inés Rei Odito, moitísimas grazas por acompañarnos, por arrancar con nos tamén esta semana, estes últimos días do mes de agosto. Moitas grazas a vos e que teñades un bo inicio de curso. Esperemos que sí. Un saúdo. Un saúdo, grazas. Cinco minutos para la 1, aún tenemos tiempo de hablar de la actualidad deportiva, de hacerlo con nuestro compañero Adrián Candal. Muy buenas, Adri. Hola, Pablo, buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí. ¿De vuelta? De vuelta. ¿Vuelves? Para estar preparado en la semana previa del inicio por fin del Depor, o sea, está todo establecido, nada... Pero inicio de inicio, ¿no? Exactamente. Esta cosa así rara. Nada es baladí, esto no, nada es casual y vuelves pues para la semana en la que sí va a empezar. El Depor ha visto esta primera semana... esperándome. Claro que sí. Además vienes de blanquiazul. Vengo de blanquiazul. Por supuesto, todo es un guiño al inicio del campeonato del Depor. El Depor, como decía, ha empezado de espectador esta primera jornada, que ha ido con muchas curvas también. Todo empezaba pues con una especie de déjà vu el pasado viernes, cuando el Depor a última hora anunciaba la petición de que se paralizase todo, de que parasen todas las máquinas, las rotativas, porque entendía que no se jugase ese partido que oficialmente está aplazado ante el Dux de Madrid, un equipo que ahora mismo es fantasma, que no existe. No existe. Ese partido está aplazado hasta que la federación decida qué hacer con esa plaza. Vamos a contar en Coruña Deportiva todos los entresijos legales que puede ocurrir, que no va a ocurrir, seguro, y todo apunta a que la federación lo que está intentando es evitar, en el último suspiro, que la competición quede coja con 19 equipos en el grupo primero. Es decir, están intentando encontrar de última hora a un nuevo inquilino para esa plaza del Dux de Madrid. Se busca equipo de fútbol. Aparentemente es una cosa casual, pero hay conversaciones avanzadas. Lógicamente, saben que esa plaza la quiere el Talavera. ¿Qué ocurre? Que otro equipo, el sanluqueño, ha dicho, ¿cómo que para el Talavera? Bueno, si yo el año pasado tenía mejor coeficiente que el Talavera y yo estaba en el grupo donde había andaluces, que este año no hay ningún castellano manchego, pues la plaza la quiero yo. Así que ahí está el lío y ahora hay una especie
especie de pelea entre esos dos equipos por esa plaza que va a resolver en principio entre hoy y mañana la federación qué va a ocurrir con ella. Si queda coja la competición, si a todos los equipos se les da 3 puntos automáticamente cuando le tocase enfrentarse con el Dux, o si esa plaza es para otro de estos equipos, o Talavera o Sanluqueño, que están pugnando. El Sanluqueño dice que tiene mejores números, que es verdad que los tuvo el año pasado en el otro grupo, y el Talavera entiende que habría que mirar la clasificación del año pasado y que si el Dux entonces habría que darlo a todos los efectos como descendido el año pasado y el siguiente en la lista serían ellos. Bueno, insisto, vamos a analizar. Nos estamos haciendo expertos, Pablo, en derecho deportivo últimamente. Desde luego es que sí. El deporte está en todos los fregados. En todos y cada uno, y muy poquitas veces por su propio camino. Y muy pocas veces consigue lo que pide. Sí. Este pasado viernes pedía el aplazamiento de la jornada y el juez de competición, y el sábado decía, no ha lugar a esta petición. Entiendo que, bueno, pues que no tiene sentido ahora pedir que se aplace porque estamos en la primera jornada, que jueguen el resto y ya se verá. En caso de que, obviamente, se le dé esa plaza a uno de estos equipos, el partido en concreto que no se jugó este fin de semana tendrá que buscar otro acomodo, tanto este como en la segunda vuelta el hueco que está previsto en el calendario. Bueno, pues con todo esto empieza la competición. Está bien. El Depor ha visto los toros desde la barrera, ha visto cómo pues, el Fuenlabrada ganaba cómodamente, como el Córdoba goleaba también 4-1 con algunos buenos tantos. Vamos a resumir también lo ocurrido. El Racing de Ferrol ganaba en la última jornada y el Depor pues, se ha puesto ya manos a la obra. Con esta semana en la que ha preparado Borja 4 sesiones con un descanso extraño para el jueves, con una sesión el viernes en Riazor y el partido el sábado a las 7:30 ante la Balona. Balompédica Linense, equipo andaluz. Bueno, es una de las novedades de este año, la composición de los grupos con los andaluces en el grupo del Depor y de los gallegos. Y esta también, Pablo, es la semana del fin del mercado. El jueves se acaba ya el plazo para hacer movimientos y el Depor, pues que lleva más o menos casi un mes sin hacer ninguna novedad, 25 días creo que son desde que no se haya trastocado en ninguno de los puestos de la plantilla, tiene hasta el jueves, día 1 a las 12 de la noche, pues para hacer movimientos. Vamos a contar cómo está el caso Lucas Pérez, que ha dicho, yo quiero jugar en el Depor, se ha plantado, se ha reunido con el presidente del Cádiz, pero le ha dicho el Cádiz que nanay. Bueno, pues esto vuelve a ser otro culebrón, es el gran anhelado, pero hay otras opciones en el mercado. El Depor busca un delantero, tiene que dar salida también a Héctor Hernández, le quedan pues todavía deberes, ¿no? Hasta el jueves a las 12 de la noche, así que de esto hablaremos también muy pendientes en el programa. Y de todo lo ocurrido, lógicamente, en el fin de semana, con la agenda, con las citas muy veraniegas, con traineras, con travesías a nado, etcétera, etcétera. Pues 3:20, Coruña Deportiva. Me quedo con la próxima vez que entrevistemos al rector, le voy a plantear si podemos tener acceso a unos créditos por eso de estudiar Derecho Deportivo y a lo mejor para estudiar INEF, pues oye, vamos con ventaja ya. Sí, pues puede ser que nos convaliden. Yo creo que más o menos validados vamos a estar. Un abrazo, Pablo. Adrián Candal, 3:20, Coruña Deportiva. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. España sigue incrementando su demanda de gas a la espera de la llegada del invierno que se prevé duro como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Nuestro país ya ha aumentado sus necesidades energéticas en los primeros meses del año. Concretamente, entre enero y junio, el consumo de gas en la producción eléctrica se disparó casi un 70%. Sira Valdés. Un 4,4% se ha incrementado la demanda de gas en la primera mitad del año, aunque, como dices, el principal impulso a ese consumo procede precisamente de la producción de electricidad, que ya supone un tercio de la demanda total. Estados Unidos, que cuadruplica sus ventas a España, desplaza a Argelia, cuyas ventas han caído más de un 40% en los primeros 6 meses del año, como principal socio exportador. Según los datos de Cores, le siguen Nigeria y Rusia, que incrementa sus exportaciones un 12% hasta junio, aunque desde el sector achacan ese aumento a la mayor demanda de gas que vive Francia. Y es que dicen, los buques de gas natural licuado descargan aquí y luego ese gas se traslada allí. El vicepresidente de la COE responde a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Esta mañana en Hoy por Hoy, Díaz reiteraba su apoyo a los sindicatos en sus manifestaciones frente a la patronal. Lorenzo Amor contesta que sus declaraciones son poco constructivas y las vincula al lanzamiento de su espacio político. Declaraciones en Televisión Española. Muy poco constructivo volver a oír a la vicepresidenta del Gobierno que en lugar de buscar el consenso, el diálogo, la paz social, vuelva a ponerse al frente de las movilizaciones. Ella tiene capacidad en estos momentos para aliviar la carga
la pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores. Es muy fácil entrar en un debate electoral en estos momentos, recién iniciado el curso político, para vender una marca o un proyecto político. Por lo demás, en Tenerife han sido detenidos 4 atracadores que simulaban ser guardias civiles para ganarse la confianza de sus víctimas. La banda se dedicaba a robos muy violentos en la isla y antes de ser detenidos llegaron a atrincherarse en una vivienda. Radio Club Tenerife, Elena San Pedro. La investigación comenzó a principios de 2022 tras producirse un robo con violencia en una prestigiosa empresa del sur de Tenerife. Estas personas incorporaban incluso el dinero sustraído en el circuito legal con inmediatez. Para ello contaban con una estructura estable de colaboradores con los que adquirían todo tipo de bienes. Han sido detenidas 4 personas y otras 4 están siendo investigadas. Se les imputan los delitos de robo con violencia, detención ilegal, allanamiento de morada y usurpación de funciones públicas por hacerse pasar por guardias civiles. 240.000 euros supuestamente de esos atracos han sido recuperados. Y un apunte más antes de los deportes. La periodista Ana Blanco dejará de presentar los informativos de la 1 de Televisión Española después de 30 años. Según confirma el diario El País, Blanco dejará su función en el arranque de la nueva temporada y pasará a liderar un nuevo espacio dentro del ente público. Información del deporte, José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Información deportiva que comenzamos con una buena noticia. Es un campeonato del mundo para el fútbol femenino español, el que ha conseguido esta pasada madrugada la selección en categoría sub-20, que se ha impuesto por 3-1 el combinado de Japón en la final de este Mundial de Costa Rica. Es la buena noticia del día en esta mañana, que nos deja un nombre propio en Barcelona. Atención a esto, es el de Aubameyang y no es por motivos deportivos. Adrián Soldevila, Barcelona, ¿qué ha pasado? Varios encapuchados han asaltado esta madrugada al domicilio de Pierre-Emerick Aubameyang cuando el jugador, su pareja y sus hijos se encontraban en casa. Los asaltantes iban armados, les han golpeado con una barra de hierro y les han retenido durante 1 hora en el suelo mientras realizaban el robo. Desde el Barça han empezado a buscar ayuda psicológica para los hijos del gabonés, aunque cuentan que el delantero y su familia se encuentran bien, fuera de peligro y tranquilos. Tendremos más información, gracias Adrián, durante el día sobre este incidente con Aubameyang, que, y paso a lo deportivo, puede ser uno de los protagonistas en estos últimos 4 días de mercado, un protagonismo que hasta ahora se lleva Cavani, el delantero uruguayo, que ya tiene un acuerdo para ser jugador del Valencia esta misma temporada. El Valencia que cierra hoy desde las 10, jornada en Mestalla, recibiendo al Atlético de Madrid. También hay novedades en el Atlético. Pedro Fullana, muy buenas. Buenas tardes. Ya es oficial la cesión de Renan Lodi al Nottingham Forest por una temporada. Va a recibir el Atlético de Madrid 5 millones y además tiene una opción de compra al conjunto inglés de en torno a 30 millones de euros. Su recambio ya está cerrado. Sergio Reguilón, al que esperan mañana en Madrid, va a llegar cedido por una temporada. Son los protagonistas de un día en el que el Atleti juega en Mestalla a las 10 de la noche y con varias novedades en el 11. Llorente y Saúl vuelven a los carriles. Jiménez estará en el centro de defensa junto a Witsel y Reinildo, y arriba se mantienen inamovibles Joao Félix y Álvaro Morata. Gracias, Fullana. La jornada en primera que se cierra hoy con ese partido, lo contamos en Carrusel, también con un Cádiz Atlético de Bilbao que se juega a partir de las 8 y en segunda 2 choques más, un Granada Villarreal B y un Unión Deportiva Las Palmas Andorra. La pregunta farera de hoy es: ¿cuál fue tu mejor celebración? ¿Aquel cumpleaños, cuando ganó tu equipo, tu boda o una despedida? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. 681016731. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Qué carrerón! Increíble. Noche de celebraciones en el Faro de Verano. El Faro, con Adriana Mourelos. Cadena SER. De momento es todo. La información continúa actualizada en cadenaser.com y a partir de las 2, la hora en Canarias, en hora 14, con Antonio Martín. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos aceite de oliva virgen extra La Española, botella 1 litro, 3,99 €. Y en frutería, pimiento dulce variedad Padrón, bolsa 400 gramos, 1,25 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. ¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989 75 55 o en uie.edu. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña, Cadena SER.
Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza. Por el camino a la vera del mar te voy a llevar. Por el camino a la vera del mar te voy a llevar. Una noche de 100 años ruego para ti, con lucero blanco y luna de marfil. En el jardín de los lirios en flor haremos el amor. En el jardín de los lirios en flor haremos el amor. Bailaremos junto al fuego. Mañana es San Juan y con viento, vela y barca te despedirás. Busco en todas partes, busco en todas partes. Te busco tan loco, te busco tan cuerdo, te busco borracho, te busco sereno, te busco cansado y desnudo a la vera del mar. Te busco cansado y desnudo a la vera. 8 minutos que pasan de la 1 con Sidoni, que arrancamos esta segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña, que les acompañamos hasta las 2 de la tarde y vamos a hablar de más asuntos. Empezábamos hablando, haciendo ese balance de la situación turística de A Coruña, de todas esas fiestas, de cómo había ido el verano y algún que otro apunte más que hacíamos en esa entrevista con la alcaldesa, con Inés Rey. Nos vamos a ir hasta la comarca y vamos a hablar con José Antonio Santiso, que é o alcalde de Abegondo. Moi bo día, alcalde. É alcalde de Abegondo e tamén é presidente da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, unha das institucións máis relevantes que temos aí na comarca da Coruña, nesta grande comarca da Coruña da área metropolitana, porque con eles estivemos facendo ao longo desta verán, desta tempada de verán, todos os luns, un percorrido gastronómico, digamos, por distintos restaurantes desta reserva da biosfera. Falando deses produtos que ofertan, deses pratos que ofertan, e hoxe queríamos, bueno, como é o último luns que imos facer temporada de verán e imos despedir esa sección, queremos facer unha cousiña, ir un poquinho máis alá, falar da propia reserva da biosfera, de todo que fan, así que, pois, que con que mellor que facelo que co seu presidente. Santiso, o primeiro de todo, para quen aínda non coñeza a Reserva da Biosfera, que é a Reserva da Biosfera? Porque vai máis alá da parte medioambiental. Vamos a ver, sí que vai moitísimo máis alá. De feito, convencemos a UNESCO de que efectivamente pois iba moitísimo máis alá. Normalmente unha reserva da biosfera en das 600, case 700 que é a nivel mundial ou das 50 que é a nivel estatal, a meirande parte delas pois están en parques nacionais. Ao fin e ao cabo, deixa de ser o mismo prácticamente a Reserva da Biosfera que o Parque Nacional. En embargante, si é ben certo que necesítase unha medida conservacionista da naturaleza para que poida ser pois unha reserva da biosfera, pero o que procura en todo caso sempre a reserva da biosfera é o desenvolvemento sustentable, en castelán o desarrollo sostenible, que o que fai é que precisamente haxa unha armonía entre a vida social e económica do ser humano e a conservación da natureza. Efectivamente, esa é unha das cuestións que intentamos compatibilizar aquí nunha reserva que inclúe zonas que están pois urbanizadas, unha zona moi urbana como boa parte da área metropolitana da Coruña. Ou industriales, hai que ter presente que concellos como é Arteixo pois na súa totalidade pertenece á Reserva da Biosfera. De feito, temos Paianos era moi coñecido a nivel mundial, eu que viaxo bastante polo mundo, sobre todo por América, mas por Europa era polo deportivo, agora xa non. É moi conocido por unha empresa textil, si que pois esa empresa textil está dentro da Reserva da Biosfera.
Eu intentei no seu momento, ou intentamos no seu momento, que entraran as Pontes de García Rodríguez tamén para que entraran as Fragas do Eume como sitio a preservar, non foi posible, naquele momento pois non querían os representantes municipais, mas a masa social, porque pensaban que iba a ser prexudicial e ao final pois quedámonos aquí nestes preto de 200.000 habitantes. Pero tamén é ben certo que temos solicitudes de moitos concellos, fundamentalmente da zona da Costa da Morte, Laracha, Carballo, Ponteceso, Malpica, Cabana de Bergantín, moitos deles que queren entrar, pero non podemos ampliar. Probablemente pagamos unha ampliación pequena a concellos máis pequenos, como poden ser Mesía ou pode ser Vilar Santaro ou mesmo Vilar Maior, que sí solicitaron entrar, ou mesmo Cerceda, pero senón xa nos estaríamos chegando aos 300.000 habitantes, o cual sería moi ingobernable. Aquí faise todo por consenso. Aquí non entra absolutamente para nada o partidismo político, ainda que formemos parte de todos os concellos, pero aquí non hai sectarismo político. Aquí non se pode falar de partidismo político. A política partidaria queda da porta para fora, porque senón non funcionaríamos. E claro, se nos vamos aos 300.000 habitantes, xa é complicado de gobernar. De gobernar esa cuestión. Bueno, en que punto está o cal é o horizonte que se marca agora a reserva da biosfera? Cales serían, digamos, neste momento o reto da reserva da biosfera nestes próximos anos? Porque sabemos que o pensamento e o desenvolvemento deste tipo de institucións non é no corto plazo, senón sobre todo no medio longo. Sí. Vamos a ver, nós empezamos no ano 2013. Ten presente que no ano 2023 temos a avaliación por parte da UNESCO, pero o que temos agora a corto prazo xa é para o mes de outubro a celebración do Congreso Nacional de Ecoturismo, porque somos o único destino de ecoturismo que hai en Galicia. O ano pasado foi na illa de Menorca, este é o quinto Congreso de Ecoturismo e vai se celebrar aquí onde virán aproximadamente unhas 300 empresas de todo o Estado español a conocernos e ao mesmo tempo saber das excelencias dos produtos dos que nós dispoñemos. A idea primordial, Pablo, é de que efectivamente, por unha banda, a economía circular que se fala tanto dela, poidámola exercer, é dicir, que tiñamos capacidade nós para que o que producimos poidámolo consumir, non dependamos do exterior, porque canto máis cerca estea, máis preto este, todos aqueles alimentos que poidamos nos comer, pois que efectivamente poden nos salir máis baratos. Bueno, esa é unha das cuestións, non, que intentamos plantexar con esa sección que tivemos ao longo deste verano, esa posibilidade, non, de consumir ese produto máis local. Efectivamente. Esa a idea principal, é dicir, que o abandono do campo tal e como se produce, ben bicho este verán, non solamente en Galicia, sino en toda España, o que está ardendo, que ese campo que está abandonado, pois que poida haber unhas producións que sexan rendibles social e económicamente. Non me valen aquelas producións ou aquelas alternativas que había de autoconsumo ou de subsistencia que viñan ao longo dos anos, nos últimos anos, esos non valen porque son esclavizantes para a xente, senón que haxa unhos produtos como estamos facendo agora, volver outra vez ao mellor ao lúpulo para a fabricación da cervexa, que se está facendo, o único té ecolóxico que temos en todo Europa está se facendo na nosa reserva, plantas aromáticas, bueno, determinado tipo de producións que realmente sirvan para que a xente poida vivir no campo e poida vivir dignamente. E que ese produto logo despois vai para os restauradores ou para onde se aloxa a xente e que poida disfrutar del que nos veña a ver. E fundamentalmente, e tamén é importante de que efectivamente o turismo é clave fundamental en toda a reserva, o ecoturismo, pero tamén o estar dentro, por exemplo, nós somos os representantes de España na ruta europea do impresionismo, co cual o que queremos é facer valer que aqueles que sean admiradores de Van Gogh, de Renoir, ou de Manet, ou de Monet, pois que poidan vir a ver aquí as excelencias donde pintou o noso pintor por excelencia impresionista, que é Llorens. Entón,
non solamente estamos falando de economía circular, pero en conxunto, non solamente que abranga única exclusivamente o que é o sector primario, sino que vai ao secundario e máis ao terciario. Agora mesmo eu acabo de salir dunha reunión dunha empresa que se dedica á produción, unha empresa moi importante da Madeira que quere facer un convenio coa Reserva da Biosfera porque gustaría que fose ser unha empresa da Reserva da Biosfera. Hai multinacionais que efectivamente que se dedican a esto e que están efectivamente na Reserva da Biosfera porque saben que con eso van a vender máis e nós o que queremos é precisamente que a xente que viva na nosa, que traballe, que teña a súa produción no noso territorio, que viva mellor porque así tamén viviremos mellor todos os demais. E que poidamos ser en conxunto, non teñamos esa dependencia externa da produción alimentaria ou de calquer outro tipo de produción por si acaso, porque eu estou vendo que, non sei se vos dades de conta todos e además os ouvintes, que a situación económica mundial non é moi boa, a situación non está para tirar cohetes, a subida do gas, a subida da electricidade, toda esta historia, todas estas as guerras, todo este malestar que hai en xeral non é bo e hai que ir prevendo de que efectivamente para futuras xeracións que nós polo menos poidamos ter esa capacidade para manternos nós mesmos. Logo despois, se exportamos, pois mellor que mellor. O gallá poidamos conseguir os fines, os objetivos da Reserva da Biosfera, que como ben decías ti, evidentemente non son para 2 días, nin para un mandato, nin para unha legislatura, senón que trátase de unha concienciación cidadana. Eu cando empezamos con esta historia que nos chamaban todos a donde íbamos, tanto a Diputación como a Xunta de Galicia, porque era unha zona moi poboada e industrializada, a mí me chamaban solo por ir con esta proposta, podoche decir que cando eu plantexei, non estaba plantexando para resolver toda a problemática que temos en 2 anos, en 3 ni en 4, sino que eu estou pensando que dentro de 20 ou 25 ou 30 anos probablemente se puida ver isto de outra maneira. Cando ti aterrices en Alvedro, que puidas ver de outra maneira todo o que está agora abandonado e ao mesmo tempo que esa reserva da biosfera pois sexa un exemplo. Xa o estamos sendo a nivel en galego, xa o estamos sendo a nivel nacional e tamén o estamos sendo a nivel internacional. De feito, somos actualmente o premio Michel Batís da UNESCO, que é o máximo que otorga a UNESCO as reservas da biosfera, precisamente por un programa agroalimentario que efectivamente puxemos en marcha cos escolares, ca produción que temos nós de agricultores e gandeiros. Alcalde, quería preguntar, mencionaba antes eso, que somos un destino tamén evidentemente turístico. Antes de que comezase o verán, ou bueno, xa estábamos metidos no verán, pero non na tempada alta de verán, houve ese encontro ou esa advertencia por parte da Reserva da necesidade de buscar algunha especie de consenso respecto dos usos da ría de Betanzos, que é unha das dúas rías que están baixo esa protección da Reserva da Biosfera. En que punto estamos? Non sei se houve algunha outra reunión, se imos ter agora no espazo corto de tempo dese plan que se quería facer de protección da ría de Betanzos. Vamos a ver, si estamos nesa fase de admitir precisamente xente que queira participar. Nós fomos e somos persoas de consenso, e, polo tanto, todo aquel que queira participar e participar con algo en positivo para ver que é o que se pode facer, estamos precisamente abertos a isto. Estamos xusto nese momento. Ahora, ao entrar no mes de setembro, a mediados de setembro, xa vamos a conformar esa agrupación ou esa comisión que vai a facer, podemos propoñer unha serie de ideas e logo despois trataremos de as reservas cos nosos técnicos. Logramos ao longo de todos estes anos que estamos traballando, pois, partindo da nada, pois, con un determinado tipo de financiacións, pois ter técnicos desde enxeñeiros químicos, agrónomos, biólogos, economistas, é dicir, temos xa un equipo moi bo que vai ser capaz de plantexarlle á Xunta de Galicia, a quen ten competencias que é Costas, os usos que hai. Porque a verdade
É extraño de que non haxa, despois de tantos anos, que non haxa un plan de ordenación de precisamente dos usos que se poidan facer nas rías. Pero bueno, vou che dicir unha cousa, Pablo, desde Jovellanos, sabes quen era Jovellanos? Sí, sí, sí. Pois foi ministro de Agricultura naquela época, a finales do século, creo que foi do século XVIII, creo que na época antes de que houbera a Revolución Francesa. Bueno, pois desde Jovellanos non volveu a haber outro plan de ordenación do rural, de desarrollo rural, que non se extrañe nada no Estado español, non o volveu a haber. Por lo tanto, ordenar as cousas, ordenar os usos do territorio, eu creo que é clave e fundamental para un determinado territorio. E aquí, neste caso, no da Ría de Betanzos, eu que ainda estuve onte, porque fui a observar, porque me gusta de vez en cando dar unha volta por ali, estuve na praia do Pedrido, bueno, non a vi nunhas condicións moi axeitadas, si, sin embargo, si estaba moi limpa a area, o Concello de Bergondo, supoño que será o que o limpa, estaba moi limpa, moi limpiña, pero logo despois vin que cando baixaba a marea, pois ao mellor igual un bon drenaxe faille boa falta. E tamén é ben certo que ás veces pois vin pasar algunha moto destas acuáticas que eu creo que hai que restringir o uso para que non vayan por aí. Nos, a que nos concedeu a Diputación un catamarán eléctrico, vamos a intentar de que efectivamente se faga sin ruido para que non escorrentar as aves, e máis para non escorrentarnos os que visitamos e que miramos tamén, pois onde pintou tamén o pintor Llorens. Efectivamente, paisaxes ben bonitas que ten pintado Llorens. José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo e presidente da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Moitas grazas e moi bo día. Moitas grazas a vos, Pablo, tamén por interesarvos pola reserva, porque isto é algo para todos. Ten que ser un ben, ten que ser para todos os cidadáns, temos que todos concienciarnos de que o desenvolvemento sustentable é clave e fundamental para o noso futuro. Moitas grazas. Dende logo que sí, moitas grazas, alcalde. Ata logo, bo día. Eu o que quero é xamón, 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 xamón. Esta es la sintonía con la que habitualmente hemos venido haciendo esa sección de cocina, esa sección de gastronomía todos los lunes, que hemos adelantado un poco, la hacíamos pues en esa última media hora del programa. Aunque queríamos hacer un apunte más, porque entre las cuestiones que tiene la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas es una guía en la que se está trabajando para renovarla, una guía de productos agroalimentarios de excelencia, que como decía Santiso, como decía el alcalde de Abegondo y presidente de la Reserva, es uno de los ejemplos, uno de los mantras de la Reserva de la Biosfera, es mostrar todos esos productos que podemos ofrecer desde nuestro territorio, desde el ámbito más local. Y el encargado de esa renovación o de esa nueva guía es Alejandro Padín, a quien queríamos saludar también, aunque fuese brevemente. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo va esa guía que estáis renovando, como me decíais esta mañana? Sí, muy bien. La verdad es que es un proyecto que me empezó ya hace años, con un germen, una idea, porque me pasaba hablando con muchos compañeros. Yo creo que cualquiera que viva la hostelería y la gastronomía de Coruña y de sus alrededores, a poco que hable con los chefs, te comentan que precisamente la materia prima con la que se trabaja en el kilómetro cero es excepcional, más allá del chauvinismo, sino que hay una calidad intrínseca al territorio. Entonces, pues para ver un poquito si se da así, si hay un patrón, si se repite o es ese chauvinismo, lo que decidimos hacer fue el año pasado, con la Reserva de la Biosfera, un trabajo de análisis sensorial, catando alimentos del entorno, comparándolos a ciegas con otros alimentos foráneos, que pueden venir de cualquier otra zona, contando para ello con catadores, pues expertos en análisis sensorial, cocineros, sumilleres, docentes, prescriptores gastronómicos. Y la sorpresa fue, que no fue tan sorpresa, que más del 70% de los productos de la reserva tenían una calidad muy superior a los foráneos. Entonces, en lo que estamos ahora este año es en la fase ya de edición, de ultimar la cata de productos y alimentos y hacer un libro que sirva como referencia, una guía de productos de excelencia para que todo el mundo pueda saber los productores que hay en el entorno y qué alimentos producen que tienen una calidad diferenciada. No hablamos por si los oyentes no la tienen controlada o si no han descargado, si no conocen esa guía. No hablamos de una guía precisamente pequeña porque son más de un centenar de páginas.
Sí. La primera edición, que fue el año pasado, fue en un formato digital que se puede descargar a través de la plataforma de la Reserva de la Biosfera, y este año lo vamos a hacer ya impreso, implementando además con recetarios de cocineros de la Reserva de la Biosfera que hacen con aquellos alimentos más destacables, pues las acelgas, zanahorias, tomates, patatas, cebollas, esos productos que han destacado aún más sobre todos los demás, pues se amplía con 30 recetas para poder hacer desde casa. Por tanto, estamos hablando que la digital son más de 100 páginas y el formato impreso que se hará este año pues está en torno a las 200 páginas más o menos. Y en la que podemos ver eso, pues los productos que se nos ofrecen repartidos por ayuntamientos, además, por todos esos ayuntamientos que forman parte de la reserva. Sí, eso está puesto el foco y la atención en los ayuntamientos y en los propios productores. No hablamos solo en términos genéricos, que también, pero no hablamos tanto de acelgas, patatas, sino de el productor fulanito de tal o fulanita de tal se encuentra aquí y puedes comprar sus alimentos a través de este sistema, esta plataforma, etc. La idea es que sea una guía para que los consumidores y profesionales y quien quiera, pues saber qué productos brillan en la reserva y qué productores pueden suministrarlos. Pues Alejandro, que vaya bien esa organización, que imagino que será un trabajo complejo, pero que vaya bien y esperemos disfrutar cuanto antes de esa guía para anotarnos todo lo que ofrece, como decíamos al principio, pues nuestro entorno más cercano, que es mucho, muy variado y lo fundamental, muy rico. Efectivamente, antes de finales de año lo tendremos listo. Pues Alejandro Padín, lo dicho, muchísimas gracias también por acompañarnos. A vosotros siempre, un placer, gracias. Es la 1:27. Y entre las novedades que nos traía el día de hoy, de las que hablábamos también en el arranque del programa, está esa noria que a lo mejor alguno de vosotros pues, ha intentado subirse o se ha subido a lo largo de estas semanas. Si tenéis pensado hacerlo hoy, como por ejemplo Silvia Penelas, que quería subirse, se empeñó Silvia Penelas en que hoy quería ir a la noria y al puerto de A Coruña, y le hemos dicho, bueno, pues puedes ir, pero te la vas a encontrar desmontando. Silvia, muy buenas. Bueno, ¿y tú te has podido subir? ¿Has ido ahí en verano? Uh-huh. Ah, bueno, Silvia, pues vamos a hablar con uno de ellos. Nada, lo dicho, Silvia, te querías montar, te emperraste en que querías ir hoy allí para montarte, pues ya ves que está desmontada. Vuélvete para aquí de nuevo para los estudios. Vamos. Eso se lo vamos a preguntar justo ahora pues a Alfredo Camarero, que es promotor de esta instalación, quien impulsó pues el hecho de que se viniera esta noria en ese espacio del puerto. Alfredo, muy buenas. Buenos días, Pablo. Hoy ya vemos que empieza el desmontaje. Sí, ya estamos retirando cositas poco a poco. Bueno, y lo primero, va todo en orden, ¿no? No sé, Sí, no sé si en una noria es más fácil desmontar que montar. Siempre, yo creo que en todo, tanto en la noria como en un mueble, como todo, ¿no? Siempre es más fácil y más rápido, evidentemente, desmontar, que el anclaje siempre lleva más tiempo. La verdad es que sí, es bastante diferencia de tiempo, ¿eh? Bueno, ¿cómo ha funcionado? Lo hemos visto. Usted tiene los datos, usted tiene los números en la cabeza. Lo que hemos visto nosotros, sobre todo en el mes de agosto, que también es cuando ha habido mucha más gente en A Coruña, es que la noria no paraba de dar vueltas con gente dentro. Sí, la verdad es que la afluencia ha sido buena, de una forma constante. La verdad que el público ha respondido muy bien y bueno, nosotros por nuestra parte muy contentos con la experiencia. Bueno, no sé si tanto como para repetir el año que viene. Hombre, quizás un poco pronto, pero tanto los propietarios de la noria como nosotros que promovemos el evento, la verdad es que hemos quedado satisfechos. Creo que la acogida del público ha sido muy buena
se ofreció así un ambiente familiar muy, muy cómodo y la verdad es que el sitio es privilegiado, este puerto maravilloso que tenemos y con el presidente Martín Fernández, que siempre está dispuesto a hacer cosas interesantes para que venga el público, yo creo que hay posibilidades, pero bueno, quizás sea un poco pronto para decirlo. Bueno, en todo caso, también las circunstancias, ¿no? Lo decía usted, el hecho de estar situada en ese entorno del puerto, con esas vistas privilegiadas, porque bueno, quienes han subido hasta la Noria, quienes han quedado y han disfrutado de esas vistas en un día despejado, es que podíamos ver el otro lado incluso de la bahía de Coruña, podíamos ver no la playa de Riazor y del Orzán, pero sí esa bahía de Riazor. Sí, la verdad es que la perspectiva era bastante amplia, ¿no? Se veía Monte de San Pedro, la mitad de la Torre de Hércules, porque estaba tapado por edificios. Bueno, se veía todo lo más representativo de la ciudad, la cúpula de los techos de María Pita, que eran muy chulos también desde arriba. Sí que la vista era bastante amplia. Bueno, ¿qué tal en cuanto a la gente que ha ido? No sé si han visto, sobre todo público del entorno de aquí a Coruña o un poco de todo, que, bueno, convirtiéndose en un atractivo más, como vienen a ver otras cosas de a Coruña, gente de fuera que haya dicho, oye, pues vamos a montarnos a la Noria, ¿por qué no? Sí, aparte ha venido gente de fuera de Coruña específicamente por la repercusión que tuvo para poder subir en la Noria. Y incluso el propietario de la Noria nos comentaba y le sorprendía la amplitud de edades que subía, desde muy pequeños a gente muy mayor, que no era habitual en otras instalaciones que han hecho, como cuando montan en Barcelona y tal. Dice, jolín, nos ha sorprendido que ha venido un público de todas las edades, que normalmente está un poquito más restringida esa franja de edad, pero bueno, aquí la acogida ha sido estupenda. ¿Qué destino le depara ahora a la Noria? ¿El montaje se va a hacer en algún otro sitio? Ahora mismo va para Barcelona cuando desmonte aquí. Ajá. Bueno, pues nos quedamos con la idea, con la posibilidad de que el año que viene vuelva, ojalá pueda estar instalada de nuevo. Veremos si en la misma zona o en otra. Desde luego, para los que no la hayan podido disfrutar, hoy, como decíamos, ha comenzado ese desmontaje. Veremos si de cara al año que viene la tenemos de nuevo por aquí. Alfredo, lo dicho, muchísimas gracias y que continúe bien ese desmontaje de la Noria ahí en el puerto. Pues nada, muchas gracias a vosotros y eso esperamos, que vaya todo bien. Galifer, empresa especializada en la venta de suministros de ferretería y herramientas. En Galifer, nuestra máxima garantía es la confianza que han depositado en nosotros las mejores marcas del sector ferretero, siempre al día con los últimos lanzamientos. Ahora disponemos de una nueva sección de jardinería. Para más información, visítanos en las nuevas instalaciones de Avenida de Alvedro 9 o en galifer.com. El verano es azul. Las vacaciones son para ti, pero no para la información. Sigue las noticias de tu equipo, fichajes, torneos, polémicas, competiciones. El deporte continúa durante el verano. Descansa, recarga las pilas. Nosotros te mantenemos informado en Coruña Deportiva. Ahora sí que le vamos a meter. De lunes a viernes y de 3:20 a 4 de la tarde, el deporte de A Coruña, Ferrolterra y Costa da Morte en Coruña Deportiva. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacerlo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Una casi 35 minutos, recta final de este Hoy por Hoy A Coruña veraniego. David Iglesias, muy buenas. Buenos días, Pablo, bienvenido. Qué bien suena Coldplay, David. Qué bien suena Coldplay. Sí, suena mejor que te va a sonar a ti. Mejor, no te digo yo que no. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? Yo confío en encontrarlas, ¿eh? ¿Sí? Mucho. Bueno. Vaya colorcito de verano nos traes, ¿no? ¿Te gusta? Ya sabes que no pierdo oportunidad de ir a la playa. Es que casualmente se acaban las fiestas de María Pita el día que Pablo Díaz Bouza vuelve de vacaciones. ¿Casualidad? Un chico que sabe organizarse. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos a hablar de fiestas. Pero bueno, ayer había fuegos en Santa Margarita, los puedes ver ahí en la cuenta del concello. Y además hoy, para cerrar las fiestas, tenemos un conciertazo también en Santa Margarita. Es a las 10, es de Manu Chao y es en acústico. Y claro, ya lo decía él, me gusta La Coruña, me gustas tú. Mi corazón. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de
gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tenemos por aquí por el estudio a alguien que va a disfrutar, ¿eh? Enseguida saludamos a quien va a disfrutar de ese concierto de esta noche en Santa Margarita, que yo creo que tiene un poco de ganas. Alguien de esas pocas personas De que esas consiguieron pocas personas, entradas. 3.000. Porque para esto hay entradas. Había 3.000 entradas. Lamentablemente está todo vendido, así que a disfrutar mucho los que tengáis entradas. Pues desde luego que sí. Por cierto, en Novo Mesoiro también acaban hoy las fiestas, pero es con el Día del Niño y las atracciones están a mitad de precio. Así que los que tengáis o sintáis niños, si os gustan las atracciones, ahí Anda, podéis que ir. Yo me monté en las atracciones de Sada. Por supuesto, faltaría más. Yo también. Claro. Los coches de choque, vamos, Hombre, los tengo vamos. quemados. Pero bueno, se acaban las fiestas, sigue la música. Por ejemplo, la Mardi nos etiquetaban en esta publicación en la que decían: te necesitamos, regresan los conciertos a Mardi Gras. La nueva temporada llega cargadísima de actividad. En nuestra web tienes los detalles de los primeros conciertos porque hay vida musical más allá de los festivales. Volvemos a las salas, no nos olvides. Pues ahora que llega septiembre, vamos buen a sitio, las salas. efectivamente, ir a las salas de música de la ciudad. También te traigo unas rutas para otoño. Esto nos lo comentaba @Guido_guía, que decía: segundo cartel, 2 paseos guiados por 10 ciudades galegas que programamos para este outono. Turno para A Coruña menos coñecida. Desexando verbos. Inscripcións en guidoguiaturismo@gmail.com. Tiene muy buena pinta Pues la verdad esta es que sí. guía. Se lo estuve mirando ahí su cuenta de Twitter y tiene muy buena pinta. Coruña menos coñecida. Para, Ya eso, cerrar, para esos y para esas que hayan ganado kilos. Claro, oye, verano hacer ya un uno paseo sabe que por si el Coruña, que tiene chiringuito, cuestas, que que tiene sí. escaleras, Claro. claro, hombre, Está bien, muy está bien, está bien. Y me traes fotos, ¿no? Te traigo fotos para cerrar desde un punto muy, 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 muy alto de Coruña en el que se aprecia perfectamente el skyline tan chulo que tenemos. La foto es de Alejandro López, que es @Alejandro_L_C, ahí las podéis ver, y si no, en @Radio Coruña, que ahora mismo están retuiteadas. Oye, ¿te quieres venir de viaje? Pues venga, me voy a volar un poco. Vamos a volar un poco. Pasa que, bueno, a ver, hay gente que se prepara muchos años. Nosotros lo vamos a hacer así un poquito. Nosotros vamos ahí. Sobradísimos, ese es el problema. Hay gente que puede estar 15 años para poder hacer este viaje. Nosotros 15 minutos. 15 minutos, nos ponemos Sobrados. aquí, que nos den los cascos, que nos den los trajes y despegamos. 3, 2, 1. Ignition. And liftoff. Copy, 1 Alpha. Beautiful position downrange. Trajectory nominal. Ana Mena, desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. La NASA sabe hacer cosas muy bien, pero ponerle épica a las misiones espaciales, eso francamente lo hacen muy, muy bien. Denébola Álvarez, muy buenas. Muy buenas, pues a ver si podemos escuchar Ignición. Me veis aquí chequeando el móvil. Denébola tiene el móvil, yo tengo aquí el ordenador abierto, porque quienes somos frikis de estas cosas, pues, ¿qué se le va a hacer? Y hoy tenemos un lanzamiento bien, más allá de bien chulo, evidentemente cualquier lanzamiento del espacio es fascinante. Pero el de hoy, primero, es histórico. Pocas veces utilizamos esta palabra así, la manoseamos mucho y a lo mejor pierde significado. El de hoy sí que es un lanzamiento histórico de Nebula. Sí, cualquier misión que suponga sacar a los humanos de nuestro planeta tiene algo de histórico y tiene algo de importante. Desde luego, casi todas las personas lo hayamos vivido en directo, no por nuestra edad, conocemos o sabemos lo que fueron las misiones Apolo que llevaron al ser humano a la Luna. Y después de muchos años en que esas misiones han dejado de existir, de hecho, este año se cumple 50 años de la última misión que se lanzó, volvemos allí, ¿no? Nos estamos preparando para ello. En el lanzamiento del que hablamos hoy no van seres humanos, estamos haciendo las pruebas, sería el Artemisa 1, en el que va sin tripulación.
Pero sí que nos estamos hablando de prepararnos para ir y de por primera vez poner a una mujer en la Luna, ¿no? Que también eso es algo importante. Todos los astronautas que fueron a la Luna fueron hombres y es importante pues dar esa paridad. Pero no solo es una cuestión, pues si queremos, de igualdad, de que haya una mujer, sino que estamos hablando también de llevar misiones tripuladas más allá de lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Dentro de lo que es el entorno de la Luna y orbitar la Luna, van a distanciarse más, ir más kilómetros lejos de lo que hemos hecho hasta ahora, y esa misión no acaba ahí, sino que hay un objetivo que es poner una base lunar en la Luna, algo así parecido para que entendamos como es la base en la Antártida, pues que es un sitio no habitado donde hemos puesto una base para hacer estudios científicos, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a pensando en el 2030 o por ahí, 2031 creo que es la fecha, pues poder empezar a construir una base lunar. Previamente a eso incluso, quizás ya recordaréis que hemos hablado a veces de la Estación Espacial Internacional, que es una nave que orbita alrededor de la Tierra de forma constante y que siempre está tripulada, siempre hay gente, pues vamos a hacer lo mismo, está previsto que pueda suceder lo mismo alrededor de la Luna, ¿no? Bueno, estamos hablando de esto porque, entre otras cosas, digamos, de Nebula, que lo está mirando ahí en su móvil y yo aquí en el ordenador, porque se puede seguir, evidentemente, en directo ese lanzamiento. Si ustedes entran en YouTube y ponen Artemis o lanzamiento o por Luna directamente, ya les va a aparecer, y en la web de la cadena SER la tienen, en la de la NASA la tienen, pueden seguirlo. En principio estaba previsto para las 2:30. Sí, en principio. Ahora estaba checando, ha habido un problema con el motor número 3. Estos lanzamientos llevan ya muchas horas desde que han empezado a hacerse las pruebas, porque hay, digamos, que ir haciendo prueba de todos los motores, todos los elementos que entran en juego para hacer ese lanzamiento, y cuando está todo chequeado y todo está ok, es cuando comienza ese proceso de ignición, ¿no? Pero han detectado que no enfría correctamente el motor número 3. Hay que ir a soplarle. Efectivamente, están haciendo ahí pruebas y de momento pues no se sabe qué va a pasar. Están hablando de que se puede incluso llegar a retrasar un máximo de 2 horas el lanzamiento, porque a veces a lo mejor han oído estos días con toda esta información la palabra ventana. Tenemos una ventana, ¿no? Que no es el programa de la SER, sino que también, pero en este caso no. Sino que en este caso, pues de lo que estamos hablando es de que hay unos momentos adecuados en que podemos hacer el lanzamiento para tomar las órbitas, para, digamos, ir por la carretera adecuada y no equivocarnos de salida, ¿no? Y entonces, en ese camino que debe de hacer el cohete, pues tiene un margen de tiempo en el que podemos hacerlo para que sea adecuado. Y hablaban de 2 horas, es decir, que no nos podemos retrasar mucho más allá de esas 2 horas. De hecho, ahora si buscan NASA TV o si ponen el directo, verán que como que está todo paralizado, no hay mucha información y el cronómetro está parado en 40 minutos la cuenta atrás. Tal cual. Y el motivo es están tratando de arreglar ese motor y en cuanto den el ok, pues continuaría la cuenta atrás, y si no lo consiguen dentro de este margen de tiempo, entonces tendremos que posponerlo. Bueno, pues nos quedamos con esa emoción de ver lo que pasa a lo largo de las próximas horas. Una misión, como decíamos, el objetivo que es ir más allá y establecer algo que la gente diría, bueno, pero una base en la Luna, ¿para qué? Bueno, porque abarataría. Uno de los objetivos de esto es también ver si se pueden lanzar varias misiones utilizando los mismos equipos. Evidentemente, eso abarata mucho cualquier tipo de misión. Aquí hablamos de miles de millones de dólares y de euros invertidos en esto. El hecho de poder contar con una base en la Luna ahorraría también muchísimo el hecho de poder mandar investigaciones más allá de nuestro satélite. La base que, digamos, estaría en tierra, en la Luna, ¿no? Esa base no tiene tanto el objetivo de que se lancen desde allí, sino de científicamente conocer mejor la Luna. Sí, el orbitador alrededor es el que tendría un poco más ese sentido de que allí podamos hacer lanzamientos con más facilidad de lo que lo hacemos en la Tierra. En todo caso, ambos dos tienen objetivos científicos siempre, tanto para lanzamientos como para lo que es el estudio de la propia Luna en sí, que también nos da información de cómo se formó nuestro planeta, de cómo somos biológicamente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que al final conocer lo que nos rodea nos ayuda a conocernos a nosotros y nos ayuda a pensar cómo pueden ser otros planetas, otras lunas fuera del sistema solar. Y volver, lo dicho, tenemos esa cifra, esos 50 años, ese medio siglo que se cumple desde la última vez que hubo una misión tripulada a la Luna.
Ese es el acontecimiento histórico, el hecho de volver, un acontecimiento histórico que también tiene ese simbolismo de que por primera vez podríamos poner a una mujer también en la Luna. Efectivamente, por eso ha llevado este nombre y de hecho el cohete, el SLS, que es el que va a permitir estos lanzamientos, ha tenido una cierta controversia porque desde que se empezó a construir, digamos que una cosa es la construcción del cohete, la tecnología, y otra cosa es la misión, el proyecto de qué vamos a hacer con ese cohete, ¿no? Y digamos que estaba aprobado la construcción del cohete sin saber muy bien qué hacer con él, ¿no? Y se habían valorado diferentes ideas hasta que finalmente se decidió que fuera este proyecto Artemisa. Entonces, en realidad, pues aparte del proyecto, pues está toda la tecnología que el cohete trae en sí. Estabas comentando tú antes el poder recuperar partes. Es cierto, aunque en esta misión, si conseguimos que se lance hoy, hay partes del cohete que no se van a recuperar, ya se sabe, aunque está previsto que pudieran ser recuperables en futuras misiones, ¿no? En la 2, en la 3, etcétera, etcétera. Pero sí que pues, han cambiado cosas. Por ejemplo, esto que hablábamos de salir y entrar en la Tierra supone un rozamiento que da mucho calor al cohete, ¿no? Y entonces pues han estudiado formas de frenar eso, de adecuarlo de otra manera, incluso la zona donde irían los astronautas, donde van los equipos, ordenadores, etcétera, etcétera. Todo eso es un espacio más grande que, por ejemplo, Saturno V, que fue el cohete que nos llevó anteriormente a la Luna, y tiene una capacidad de propulsión mayor, es decir, que tiene más capacidades. Sin embargo, tiene menor capacidad de carga, puede llevar menos kilos encima. Entonces, bueno, pues ahí están las innovaciones tecnológicas que también nos ayudan a aprender y a mejorar. Desde luego que sí. Bueno, pues eso, pendientes de lo que sea que nos quedamos, desde luego de Nébola pendiente que se va a quedar y mucho, de Nébola Álvarez de la agrupación astronómica IO, colabora con nosotros habitualmente. Hoy no era sección, hoy simplemente era que nos diese eso, que nos aportase su conocimiento desde el punto de vista científico sobre esta misión. Muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. Puede ser de monte o de carretera. Puede ser rodador o escalador. Lo que no tiene discusión es que si eres de bici, eres de A Rueda. A Rueda, el podcast de ciclismo donde hablamos de todo lo que nos apasiona a los ciclistas. Entrenamientos, consejos, material, grandes estrellas de la bicicleta. Todo tiene su espacio en esta grupeta, la de A Rueda. Puedes escucharnos en la web de Radio Coruña, pero también en iVoox, Spotify o iTunes. Si eres de bici, eres de A Rueda. Patrocina Federación Galega de Ciclismo y colabora Van & Bike Mensajería. De la Torre a San Amaro, las olas marcan el paso, ya se puede ver la procesión. Con el sol azul. 1:48 minutos y en esta recta final, todos los lunes, pues miramos al calendario. Hoy estamos en este día 29, en este lunes 29, últimos días del mes de agosto. Y claro, como todas las semanas, que casi todas las semanas ha pasado algo en esta ciudad, en su entorno, o nos ha afectado algo de alguna manera. Ese repaso lo hacemos todos los lunes con Rubén Ventureira aquí en el estudio. Rubén, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Mira, empezamos contigo, empecé yo contigo y vas a terminar conmigo. Pues sí. Tenemos una tema de descanso. Tuve 2 días libres. Es verdad que hubo ahí unos festivos. Bueno, pues nada, ¿qué me traes? Pues mira, ahora es que está sonando San Amaro de Ciudad, el temazo, por cierto. Sí, desde luego. Pues vamos a hablar de alguien que está enterrado en San Amaro, ¿no? Porque él se cumplen el miércoles 86 años del fusilamiento de Suárez Ferrín en Campo de Arrata. Alcalde de la ciudad, iba a decir, técnicamente no era alcalde, claro, porque unos días antes lo habían obligado, lógicamente, a dimitir los golpistas. Asistió, de hecho, a la toma de posesión del siguiente alcalde, luego lo volvieron a detener, fue juzgado, consejo sumarísimo, finales de agosto, junto a otros coruñeses ilustres, ¿no? Por ejemplo, el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Martín, padre de Cheche Martín, mítico jugador del Depor Atlético de Madrid y Barcelona, y líderes del PSOE local, como Maseda, que fue el fundador del PSOE local,
y bueno, claro, también del promotor de las casas del Campo de Marte, que esto es muy interesante, como barrio obrero, fíjate ahora que son unos casoplones. Y quién pillara uno de esos. Desde luego, pero bueno, no es mal sitio. No es mal sitio. Pues también fueron jugados, sentenciados a muerte y fusilados, ¿no? De hecho, cuenta el historiador Carlos Fernández que el 31 de agosto los soldados que formaban el pelotón se negaron a matar a Suárez Ferrín y tuvo que ser el teniente el que le diese el tiro, el llamado tiro de gracia, ¿no? Han pasado los años, 86 estamos hablando, y bueno, hoy Suárez Ferrín pues es una figura reconocida en el republicanismo coruñés y en las propias instituciones, ¿no? Tiene un busto en los jardines, tiene una calle, si no recuerdo mal, en Los Rosales, está su retrato en el ayuntamiento y bueno, se recuerda pues muy a menudo su figura, ¿no? Te voy a contar una anécdota que me contó un nieto de él. Bueno, una historia tremenda, que siendo consciente de que iba a ser fusilado, que probablemente está viviendo los últimos días, quiso asegurar un poco el futuro de la familia y lo primero que mandó sacar de su casa, vivían en Rigo de Agua, cerca del estanco, creo que es incluso en esa misma casa al lado, los cuadros de Germán Taibo, ilustre pintor coruñés, que eran su más preciada posesión, ¿no? Y, porque bueno, se llevaron todo, solo dejaron los colchones, ¿no? a la familia, pero lograron sacar y colocar en casas de los amigos estos cuadros de Taibo, ¿no? Que eran un poco como un salvavidas económico para la familia, ¿no? Por cierto, algunos de estos cuadros les he seguido la pista, algunos siguen en manos de la familia y otros pues forman parte, por ejemplo, de la colección de Abanca, ¿no? Bueno, una historia terrible, como todas las que tienen que ver con la guerra civil, ¿no? Desde luego. Bueno, esto se cumplía este próximo miércoles, último día del mes de agosto. Tenemos citas, también me traes, del primer día de septiembre, que será el jueves. Claro, sí. Y ahí es un proyecto curioso de que se habla. De este proyecto se habla mucho siempre, además, cuando de vez en cuando surge el tema de cubrir la calle real. Que esto, no sé si te ha tocado en tu etapa. A mí aún no. Pues te tocará, no es algo que haya caído, pero es de estos temas recurrentes. Sí que he visto, de haber seguido, porque evidentemente trabajando no, leyendo sí, o escuchando aquí a la radio, y sí, he visto que es uno de los temas recurrentes y habituales de esta ciudad. Como lo del área metropolitana, vuelve siempre. Entonces, el tema no sé qué será más complicado. Sí, yo creo que es más complicado lo del área metropolitana, porque ha habido más intentos. Esto consistió en cubrir lo que estoy hablando es que justo pues se cumplen el jueves 95 años de la presentación de los planos del proyecto de la cubierta de Durán Loriga. Esto es muy curioso, pero se quería hacer una calle como esa de Milán, ¿no? La Gran Galería hasta Vittorio Emanuele, por ejemplo, ¿no? Que hay en Milán, bueno, en otros sitios, en París, etcétera, ¿no? Pero la idea era cubrir la calle Durán Loriga, desde la calle Alameda hasta Santa Catalina. Para eso, claro, había que tener todos los edificios de la misma altura, se había optado por 5 pisos de altura. La longitud iba a ser 140 metros por 15 de ancho. El proyecto es espectacular porque el proyecto, claro, es que lo firman 3 fenómenos. El proyecto lo firman Estelles y Tenreiro, que sabes que son los arquitectos del Banco Pastor, de la Casa Barria y de otras obras maestras coruñesas, acompañadas de Pedro Mariño, que es el que hizo el ayuntamiento, ¿no? Ya más que centenario el ayuntamiento, ¿no? Pues estos, de hecho, se conservan, ¿no? En el archivo municipal, pues unas acuarelas, un poco todo el aspecto iconográfico del proyecto era maravilloso, pero bueno, había que derribar 10 casas de la calle Alameda, era un proyecto muy caro y no se llegó a ejecutar, como no se ha ejecutado nunca el de la calle Raca, que tomó el relevo dentro de esta. Pero bueno, que sepan los coruñeses que no fue el primer intento de calle acristalada de la calle Real, sino que fue de Durán Loriga. ¿Qué habría sido de Durán Loriga? Como sería una calle completamente distinta, desde luego, lo que es. No tendría absolutamente nada que ver. Es una calle que a mí particularmente me gusta mucho, pero bueno, sí, sería desde luego mucho más espectacular, claro, con esa galería. Y cómo sería todo el entorno, claro, porque evidentemente el hecho aquí de se trataba un poco de hacer, ahora que preguntas, un poco una alternativa más comercial al cantón pequeño, porque claro, tú date cuenta que recorre más o menos, ¿no? Sí, más o menos la misma distancia, quizás un poquito más, ¿no? Un poquito, no, es aproximadamente, casi desde el Banco Pastor hasta sí, es prácticamente lo mismo, sí, ¿no? Porque es hasta Juana de Vega, entonces, bueno, un poquito menos sería este proyecto, pero bueno, la idea era eso, como un complemento de la muy comercial, del muy comercial Cantón Pequeño, pues tener esta otra parte, pues ya, la otra ya más para el verano, está más para el invierno por si llovía, de ahí la cubierta, bueno, estaba todo bien. Está bien. Bueno, esos 95 años, imagínense, un tema recurrente desde hace 95 años y pongámonos dentro de 95 años y seguirán hablando, yo qué sé, del área metropolitana, por ejemplo. De esto no sé, pero del área metropolitana seguro que aún no estará constituida. Y tenemos uno para el viernes.
viernes. Sí, para el viernes es uno de mis favoritos, ¿no? Que se cumplen 126 años de la primera sesión de cine que hubo en Galicia, que fue en Coruña, que fue en el Circo Coruñés. El Circo Coruñés era un tinglao que se había montado, que era provisional. En principio estuvo María Pita y luego lo llevaron para donde hoy está el edificio de la Autoridad Portuaria. Ajá. Tenía una capacidad brutal aquello, porque se habla de una capacidad bastante elevada. Estamos hablando de que era un sitio donde entraban a lo mejor en torno a más de 2.500 personas, ¿no? Era un recinto muy potente. Pues sería ya considerado una sala grande en la ciudad. Y ahí se hacían muchas cosas. Bueno, ahí nació el Sporting Club Casino. Ahí dio un meeting Pablo Iglesias. Digo, Pablo Iglesias el original, ¿no? El fundador del fundador Partido del Socialista. PSOE, sí. Bueno, y pasaron muchas cosas interesantes. Y entre ellas esta, que nació el cine en Galicia. Es una proyección. Además, esto lo descubrí yo hace poco, pero estuve indagando ahí, no se sabía muy bien de qué tipo era, porque sabes que entonces convivían muchos aparatos junto al cinematógrafo, no solo el cinematógrafo de los Lumière, sino que hubo otras patentes de aparatos parecidos. De hecho, acabó triunfando el de los Lumière porque era el más estable y el mejor, ¿no? Pero bueno, había al principio. Y de hecho, este primero que llega a Coruña no es exactamente un cinematógrafo, sino un animatógrafo, que esto era un invento, una patente de un inglés, Robert W. Paul, y trajeron unos empresarios locales, no sabemos realmente si son locales, parecen por los apellidos, pero no hemos logrado identificar quiénes son, ¿no? Bueno, pero los vemos como locales. Los vemos como locales, por el apellido parecen, ¿no? Y bueno, montaron una sesión de cine donde se vieron pues una película deportiva como The Derby, que es un clásico, la pueden ver en internet, es una carrera de caballos, un derby caballos, una que es en un puente de Londres, también, que se ven ahí gente pasando. Bueno, pues curiosidades, son las peliculitas que aquellas de esas que se hacían de un minuto de la época, pero claro, aquello fue, imaginaos, una conmoción, 8 vistas, que se llaman, no se llaman películas, y bueno, empezaban cada media hora a las 8:30 y terminaban a las 12, ¿no? Fíjate, mira el precio de la entrada. Tarde me parece para la época, las 12. No, bueno, pero tú no sabes las cosas que había en aquella época, claro. Desalojar, aquí parece que hemos inventado el ocio dentro del adanismo, y desde luego que no, vamos, las fiestas acababan. Y había algunas que acaban mucho más tarde, pero esto el cine, fíjate, hasta las 12, una sesión nocturna. En la entrada costó 1 peseta, que era el equivalente a la suscripción mensual un periódico local, ¿no? Claro, los medios alucinaron al día siguiente, porque aquello era lo nunca visto, ¿no? Imagen en movimiento, claro, tenían que explicar en qué consistía eso, fotografías animadas. La imagen, ¿no? Del tren que se le viene a uno encima. Exacto, ¿no? Y dice, asombro generalizado, ¿no? Decían los periódicos de la época, el Telegrama, dice, una serie de fotografías en movimiento, ampliadas por una poderosa lente y proyectadas sobre una superficie blanca, constituyeron en resumen un mecanismo. La ilusión es perfecta, resultando una hermosa colección de fotografías animadas. Que los está describiendo el cine con los ojos del que la acaba de ver por primera vez. Quien no lo ha visto. Que esto a mí siempre me dice, mira, y mira cómo les llamaba la atención. Yo cada vez que alguien o que escucho eso, le invito a ponerse la presentación del iPhone, del primer iPhone. Sí. Yo a toda esa gente que dice, mira cómo se sorprendían, pobrecitos, mira cómo se sorprendían. Yo invito a la gente a ver la primera presentación del iPhone en el momento en el que Steve Jobs amplía lo que ahora tenemos tan normal de ampliar una imagen, y la gente dice, Sí, yo fui uno de esos asombrados, de hecho. Si yo me incluyo. Yo me fui el de los primeros que compré el iPhone en Coruña, se lo encargué. Según cómo vi aquel pueblo, ya me moví para conseguirlo. Lo tenía el día que salió. Aquí en España yo no fui capaz. Lo tuve, ¿no? Sí, pues esto tuvo que ser un asombro similar, ¿no? El cine es probable, yo te lo doy por seguro, y otros estudiosos también, que fuese Selier esa sesión. Selier es el pionero del cine español, que precisamente este año se han cumplido los 125 años de las primeras películas del cine español. Hemos hablado de Selier este año aquí también, y mucho. Y la idea, pues, yo creo que él fue allí a verlo, porque claro, era un hombre que estaba muy al tanto de todo esto, y de hecho, pues un poquito después, al año siguiente, él ya estrena sus propias películas, porque él era amigo de los Lumière, le compra el aparato a los Lumière según cómo lo ponen a la venta, igual. Además aprovecha estos contactos y es el primero que lo compra en España y hace sus primeras películas, pero la cámara no solo proyectaba, sino que también rodaba, ¿no? Y hace esas primeras películas que son, pues, tienen títulos tan coruñeses como Plaza de Mina o Orzán Oleaje, ¿no? O Fábrica de Gas, que era la fábrica que estaba situada allí en Zaraeta. Había una que se llamaba Coruña Neno, algo así, ¿no? ¿Coruña? Coruña Neno. Neno. A Coruña coma Neno, algo así. Esa aún no estaba. El tema de Coruña aún no estaba, ¿no? Pero sí, eran muy, 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 muy coruñesas. Pues muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado este verano. Despedimos aquí esta sección porque termina la temporada de verano, aún esta semana, pero contigo hoy. Gracias, como siempre. El calendario sigue a la venta y, bueno, está ya a la venta, de hecho, el del 2023. Pues con eso que nos quedamos, así llegamos a las 2.